¿Se ve en pantalla lo que va pasando? Sí, sí. Sí. Bien. Bueno, ustedes en el campus tienen eh, el PowerPoint este, que es el con el que voy a dar la clase. Después tienen, para profundizar, como hicimos con series, tienen este archivo de PDF que es índice parte 1 y 2, que está bueno. Es más o menos un resumen de esto, el PowerPoint que hice. Después tienen Word, un par de archivos Word, que tienen parte teórica y parte práctica, donde profundiza más todavía lo del PowerPoint. Acá pueden agarrar ejercicios y practicar también. Después tienen otro Word que es índice parte 4, que también tiene teoría y práctica. Y después otro que es un apartado de año de traslado de índices simples o compuestos que aclara un par de cuestiones. Es esto solito. Bueno, y el Excel con ejercicios que vamos a ver. ¿Sí? Todo esto lo tienen en la parte de materiales del campo. Bueno, vamos a empezar con el PowerPoint. Y dice, los números índices, ¿sí? Es un indicador estadístico de tipo relativo que expresa una medición de un bien o un conjunto de bienes en un periodo con relación a otro anterior denominado base. ¿Sí? Bueno, tiene un poco de relación obviamente con lo de series temporales. ¿Sí? El índice es un número, ¿bien? Un número que me indica el progreso de un bien o de un producto. ¿Bien? Eh, Dentro de dos periodos, ¿no? Comparando periodos. Entonces yo voy a tener un periodo base, ¿sí? Que va a ser mi periodo inicial, voy a tener un periodo base con mi periodo inicial. Ese periodo puede ser un año o un trimestre o un cuatrimestre. Y voy a tener otro periodo más actual, ¿sí? Y en esos dos periodos voy a comparar ese bien, ese producto, ¿sí? Y al compararlos me va a dar un índice. Y ese índice, que es un numerito, me va a indicar cuál fue el cambio o la evolución de ese producto a lo largo de esos periodos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Sí. Segunda filmina. Entonces, características de los índices. Dicen que carecen de unidad de medida. ¿Bien? O sea, es un número simple el índice, no tiene unidad. O sea, no está en metros, no está en kilómetros, no está en gramos, no está en litros. Es un número simple. ¿Bien? Eh, Dice que son esencialmente series temporales. Sí, como dije recién, que está relacionado, porque yo estoy comparando o analizando la evolución de un producto, de un bien, a lo largo del tiempo, ¿sí? A lo largo del periodo. Entonces, son series temporales. Son indicadores de tipo comparativo, sí, también, porque comparan el precio, por ejemplo, de un producto de un año a otro, de un periodo a otro, ¿sí? Y con esa comparación sacan un índice. Y el último que dice que la base, o sea, el periodo base, corresponde a un periodo en el cual se le adjudica el valor cero. Entonces, si mi periodo base es el año 2009, en el 2009, un cierto producto, le voy a adjudicar el índice 100. ¿Sí? Después, de ahí en más, en el 2010, 2011, 2012 y todo lo que sigue, ese índice va a ir subiendo o bajando, ¿no? Va a ser 120 o 90, ¿sí? Depende. ¿Se entienden las características? Perfecto. Bien. Después, tipos de números índices. Tenemos dos, índices de precios y índices de cantidades. Entonces, los índices de precios miden la proporción o porcentaje del cambio de un artículo en un periodo dado con respecto al precio del mismo artículo en un periodo dado. ¿Sí?
Bueno, lo mismo de antes, ¿sí? Lo que hace es comparar el precio de un artículo de un periodo a otro, ¿sí? Lo compara y saca un índice de ahí, ¿bien? Y ese índice me indica cuál fue el cambio que hubo de un periodo a otro. Por ejemplo, si mi periodo, mi año base, mi índice 100, y lo quiero analizar con el periodo de ahora, y ahora tiene un índice de 130, ¿sí? Aumentó el precio de ese producto, ¿sí? Porque de 100 pasó a 130. Eso quiere decir que el precio aumentó, ¿sí? Ahora, si ese índice 100, que estaba en el periodo base, y en este año es 90, ¿sí? Quiere decir que ese precio bajó. ¿Sí? Que es medio raro que pase, que baje el precio, pero eh, es una posibilidad. Como un ejemplo, dice que es índices de precio al consumidor, que es lo que hace mayormente el INDEC. Y después están los índices de cantidades, que miden cantidades físicas producidas en un periodo dado con respecto a un periodo base. Entonces esto es lo mismo. Yo tengo en un año base, tengo un índice 100, y después en otro año que lo quiero comparar, ese índice puede ser mayor, puede ser 130, por ejemplo, porque aumentaron la cantidad, no sé, de accidentes, ¿sí? Y en otro año puede ser que ese índice sea 90 porque los accidentes en un año disminuyen. Eso sí puede pasar, que los accidentes aumenten o disminuyen. Eso es más creíble que los precios. Entonces el ejemplo es el índice de accidentes. ¿Se entiende esto? ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a la siguiente turbina. Usos de los números índices, ¿sí? Estos usos los vamos a ver uno cada uno en las próximas turbinas, ¿sí? Son medir incrementos, o sea, el índice sirve para medir incrementos, para indexar precios, para desindexar precios, para pronosticar y para determinar para un momento dado la estructura porcentual de las variables precios o cantidad de bienes. Entonces, vamos a ver cada uno de estos en las próximas unidades. Medir incrementos. Esto es una medida de la variación de un proceso entre dos periodos considerados. Puede ser negativo o positivo, ¿sí? El incremento interesa más que el índice. ¿Qué sería esto? Si yo tengo un índice de 100 en el año base, ¿no? Y en otro año tengo un índice de 130. La variación fue de 30. De 100 a 130 varió 30. ¿Sí? Entonces tengo un incremento de 30. Y ahí tengo un incremento positivo. ¿Sí? Bueno, ahí comparé dos periodos y saqué la variación, el incremento. Ahora, si comparo ese año base que tiene índice 100 con otro que nos dio índice 90, entonces el incremento ahí va a ser de menos 10, ¿sí? Va a ser un incremento negativo porque bajó, ¿sí? Bien. Entonces la fórmula para sacar ese incremento no es así hacer una recta básica, sino que es como que saca una probabilidad y después lo convierte en porcentaje al incremento. Entonces esto que está acá. Este triangulito significa delta, ¿sí? Una letra griega, que delta mayormente significa incremento en matemáticas, que acá mide el incremento entre un periodo t y un periodo t menos k. El periodo t es el periodo actual y el t menos k es el periodo anterior, ¿sí? K es un número natural cualquiera, ¿sí? Sí, puede ser 1, 2, 3, 4. Si yo le pongo acá K1 es el periodo anterior, o sea, el año anterior. Si yo pongo que K vale 2, son 2 años anteriores, ¿sí? O sea, si T es el 2022, T menos K puede ser 2021 o puede ser 2020 o 2019, ¿sí? Tengo que comparar dos periodos. Entonces, para calcular el incremento este hago el índice del año actual menos el índice del año anterior sobre el índice del año anterior, ¿sí? Eso me da una probabilidad, ¿sí? Una proporción.
Si lo multiplico por 100, me da el porcentaje del incremento, ¿sí? ¿Qué porcentaje incrementó cierto índice? O qué porcentaje incrementó el precio de cierto producto, ¿no? El índice de precio. Bueno, con esto lo puedo calcular. Otra forma de calcularlo, ¿sí? Es como está acá a la derecha, que haciendo como una distribución con el denominador, me queda esta fórmula que es equivalente, ¿sí? Que sería el índice actual sobre el índice anterior, menos 1, y a eso lo multiplico por 100. ¿Sí? Eso me da el incremento también, ¿sí? Acuérdense que puede ser negativo o positivo, ¿sí? Dependiendo si el índice baja o sube. ¿Entendido esto? Sí. O sea, lo que da es el incremento. ¿Cómo? Lo que da es el incremento. Claro, el resultado de esto da el incremento, ¿sí? Perfecto, gracias. El incremento, como dice acá, acuérdense, interesa más que el índice mismo, ¿sí? A mí me interesa más como dato saber que hubo un incremento del 30% que el índice en sí del año ese, ¿sí? Porque lo que más interesa es el incremento. Es lo que más, una información más significativa, ¿no? Bueno, el otro es indexación de precios, ¿sí? Indexar consiste en estimar un precio dado de un periodo anterior a un momento actual y así obtener precios constantes sin inflación en ambos años, ¿sí? O sea, la idea de indexar un precio es llevar un precio viejo, un precio de cierto producto de tal año, a la actualidad, ¿sí? Eso es indexar, ¿sí? Llevar un precio viejo a la actualidad teniendo en cuenta los índices, teniendo en cuenta el índice actual y teniendo en cuenta el índice de ese año viejo, ¿sí? De esa manera yo puedo llevar ese precio a la actualidad. Esto es una estimación, ¿sí? A mí me da, es una estimación, algo aproximado al valor real de ese producto, ¿bien? Esto que dice también de sin inflación es medio relativo, ¿no? Porque los índices en sí, si tienen un cambio, tienen en cuenta ahí la inflación en los índices mismos, ¿sí? Pero bueno, a lo que se refiere esto de sin inflación es que primero que no da una precisión, ¿sí? Es una estimación, ¿sí? En esta fórmula no tiene en cuenta varias variantes, ¿sí? Por eso es que da una aproximación y no da un valor exacto del precio, ¿sí? Pero no es que no tiene en sí en cuenta totalmente la inflación, sino porque hay otras variantes, además de eso, que puede pasar al aproximar un precio de un año a otro, ¿bien? Entonces, ustedes lo más importante que tienen que saber de acá es que indexar significa llevar un precio viejo a la actualidad, ¿sí? Saber cuál va a ser ese precio, ¿sí? Y se calcula con la fórmula esta, que dice acá, en donde yo tengo el precio anterior, el precio viejo, por el índice actual sobre el índice viejo, ¿sí? Si yo hago toda esta cuenta, me va a dar el precio actual, ¿sí? Por eso acá la fórmula dice precio indexado del año anterior o del año viejo al actual, ¿sí? Lo llevo al actual, ¿sí? Al año actual. Y ahí más o menos estimo cuánto va a ser el precio. ¿Entiendes eso? Sí. Bien. Bueno, entonces si yo tengo indexar, también voy a tener desindexar. ¿Y qué va a ser desindexar? Entonces, repitan. Lo contrario a lo que hicimos recién. O sea, Sacar un precio viejo. sacar un precio viejo teniendo que. Un precio actual. Bien.
Entonces, desindexar es saber cuánto valía tal producto en un año pasado, ¿sí? Yo tengo el precio actual y tengo el índice del año actual y del año ese viejo. Entonces yo quiero saber cuánto valía ese producto en ese año. ¿Bien? Entonces, desindexando con esta fórmula, puedo saber cuánto valía cierto producto en tal año. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Estamos acá, chicos? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, viendo el primer ejercicio, ¿sí? Como va a ser, dice conversión de una serie de precios corrientes a precios constantes. Precios corrientes son los precios actuales o reales de un artículo, de un producto, ¿no? Los precios reales. Y los precios constantes son los que yo llevo de un año a otro indexando o desindexando, según para dónde voy. Si voy para el futuro o para el pasado. ¿Sí? Entonces, se aplica el proceso de indexación a toda la serie temporal de precios corrientes, o sea, de los precios reales, para expresarlos en una base común. Con lo cual surge una nueva serie denominada precios constantes para la base de datos. O sea, precios corrientes son los precios reales del producto y precios constantes son los que yo obtengo al indexar o desindexar. Entonces, ¿cómo sería un ejercicio de esto? Vamos al Excel. Yo les doy como dato estas tres columnas, ¿sí? Tengo que, a mí me da el año 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, me da el precio de ese producto en cada año, 31 pesos, 39 pesos, 40 pesos, 44 pesos, 52 pesos, y me da el valor del índice, ¿sí? de esa canasta de productos, ¿bien? De ese año. Entonces, en el 2009 había un índice de 370,6, en el 2010 de 453, en el 2011 de 479, en el 2012 540, en el 2013 614. ¿Bien? Bueno, esos fueron los índices. Entonces yo les doy esos datos. Ahora, yo quiero llevar todos estos precios al año base. ¿Sí? ¿Qué pasa? El año base no me dice cuál es el año base acá, no me dice si es el 2007, el 2001, el 2004, no me lo dice. Pero yo sé que el año base siempre se le adjudica un índice de 100. Siempre el año base tiene como índice 100. Entonces, con saber eso ya está, ya podemos hacer la cuenta. Entonces, la idea es llevar todos estos precios al año base. ¿Sí? Si llevo todos estos precios al año base, ¿estoy indexando o desindexando? Desindexando. Desindexando, bien. Porque todos estos años, si los llevo al año base, los llevo al pasado, ¿no? A lo viejo. ¿Sí? O sea, estoy desindexando, estoy llevando un precio nuevo, ¿sí? A un precio viejo, ¿sí? Al pasado. Entonces, ¿cómo calculo esto? Bueno, con la fórmula de desindexar. ¿Y cómo era? Acá les muestro. Era el precio actual, ¿no? Por el índice viejo, o sea, el índice del año base, que es el 100, dividido el índice actual, que es 370,6. Entonces ahí saco el precio que tenía ese producto en el año base, que sería de 8 pesos con 36 centavos, ¿no? Bueno, y así lo calculo todo, ¿no? Sería el precio actual en el 2010 por el índice viejo, que sería 100 del año base, dividido el índice actual en el 2010. ¿Bien? Y así calculo cada uno y ahí obtengo los precios de ese producto en el año base. ¿Sí? No sé cuál es, pero sé que el índice es 100. ¿Se entiende eso? Perfecto. Bien. Bueno, la otra columna dice que lleve todos estos precios al 2009.
Bueno, obviamente el primer precio 31, como ya es del 2009, va a ser el mismo. Lo que va a ir cambiando son los otros, ¿no? Entonces, si yo llevo todos estos años, todos los precios de estos años al 2009, ¿estoy indexando o desindexando? Desindexando. Desindexando también, ¿sí? Porque llevo todos estos precios del 2010 en adelante al 2009, o sea, estoy yendo al pasado. O sea, desindexo. Entonces, ¿cómo lo hago? Misma fórmula, ¿sí? Partimos de acá, hago el precio actual, ¿sí? Por el índice viejo, que en este caso es del 2009, porque les pido 2009, dividido el índice actual, ¿sí? Igual que antes. Acá también el precio actual por el, el índice en el 2009 dividido el índice actual. Bueno, y así calculo cada uno. Estos son los precios llevados al 2009. Que fíjense que más o menos son todos aproximados a 31, ¿no? Que el 2009 era 31. Es una estimación, ¿sí? Perdón, ¿vos poner encima de precio constante año base para ver cómo es la fórmula? Un segundo. Así, la misma. Precio actual por 100, que sería el índice del año base, sobre el índice actual del 2009. Ok, gracias. La misma fórmula de desindexar, ¿no? Bueno, entonces, en el del año base y en el del 2009 desindexamos, ¿no? Ahora, yo tengo que llevar todos estos precios al 2013, ¿sí? Entonces, ¿qué estaría haciendo? Indexar. Indexando. Indexando, bien. Entonces tengo que indexar porque ahora los llevo al futuro, sería, ¿no? Entonces, salvo el del 2013 porque es el mismo año, sabemos que da 52, ¿no? Pero los otros hago la indexación. Entonces, ¿cómo era la fórmula de indexar? Bueno, al revés. Era el precio actual del 2009, ¿sí? Que sería el precio viejo, no el actual en realidad. Sería el precio viejo del 2009 por el índice actual del 2013 sobre el índice viejo del 2009, ¿no? Es precio viejo por índice nuevo dividido índice viejo. Lo mismo con el otro, ¿sí? Tengo que hacer precio viejo de 39, ¿no? Por el índice nuevo, que es 614,6, sobre el índice del 2010, que es 457,5. ¿Sí? Entonces ahí calculo cada uno. ¿Bien? Y ahí me va dando. ¿Se entiende? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, esto sería un ejercicio donde paso precios corrientes, que son los reales, a precios constantes, ¿no? Entonces yo en el trabajo les puedo pedir, bueno, les doy estos datos, les doy solo estos precios. Y les digo, bueno, llévenme estos precios al 2013. Entonces solamente hacen esta columna en donde tienen que indexar, ¿no? ¿Entiendes? Sí. Bien. Entonces, vamos a la siguiente filmina. Dice, cambio del periodo base. Es necesario cuando el índice toma valores muy altos o hay productos nuevos o productos que desaparecen. Entonces, cambio del periodo base significa, en un momento, mi índice va a ser muy alto, ¿sí? O sea, supongamos que yo tengo mi año base en los 90, ¿no? En el año 1995. Tengo mi año base ahí, o sea, ahí va a tener índice 7, ¿sí? Mi índice de cierto producto ahora en el 2022, en la inflación que hubo, va a ser de, no sé, de 9.000, más o menos.
Entonces, cuando el índice es muy grande, yo tengo que cambiar el periodo base, tengo que cambiar el año base, no puedo mantener el mismo. ¿Sí? Para mantener la continuidad histórica, de lo que dice acá, necesito cambiar el periodo base. Porque que sea tan grande el índice ya no me sirve, ya no me indica nada, no me mide nada, ya pierde precisión. ¿Sí? Eso lo tengo que cambiar. El index mayormente lo que hace es cambiar el periodo base cada 2 o 3 años, ¿sí? Para tener una precisión, una continuidad histórica. Bien, entonces, si yo quiero tener un periodo base de este año, tendría que tenerlo en el 2019, 2020, que más o menos tiene una diferencia de 2 o 3 años. ¿Sí? Cuando ya pasa ese tiempo, lo vuelvo a cambiar el periodo base. ¿Bien? Entonces, si yo tenía un periodo base en los 90, lo cambio al 2019. ¿Sí? Para que sea más preciso el índice. Entonces, cuando pasa esto de que el índice ya toma valores muy altos, tengo que cambiar el periodo base. Otro motivo de por cuál se cambia es porque aparecen nuevos productos o porque desaparecen. ¿Sí? Entonces, si yo tenía un periodo base en tal año y después de ese año aparece un nuevo producto, ¿sí? Como por ejemplo algo de la tecnología, que mayormente aparecen nuevas cosas, ya ese periodo base lo tengo que cambiar, porque el índice de ese año no tiene en cuenta este nuevo producto. Entonces lo cambio, ¿sí? Ese índice a este nuevo año, donde aparece este producto nuevo, para que lo tenga en cuenta y después puedo hacer los cálculos. ¿Sí? ¿Se entiende por qué tenemos que cambiar el periodo base? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a ver este ejercicio en qué consiste. Vamos acá. Cambio de periodo base. Bueno, esto fue así. El año 0 es el año base, ¿no? Vamos a suponer que el año base es el 2005. Bueno, en el 2005 el índice va a ser 100, ¿sí? Porque es el año base, se le adjudica el índice 100, ¿no? Bueno, eh, el primer año, o sea que sería el 2006, ¿no? El año siguiente, el índice se fue a 120. ¿Sí? Muchos años después, no sé, estamos en el 2020 ya acá, el índice se fue a 8300. En el 2021 a 8950. En el 2022 a 9500. Ya se fue por las nubes el índice. Entonces digo, bueno, listo, basta, no puede seguir más así el índice. Y ese mismo año lo hago base. Y acá en el 2022, como ya no se puede más este índice, lo convierto en año base al 2022. Bien, entonces le adjudico el valor 100. Entonces después, en el 2023, subió a 135, en el 2024 a 180, en el 2025 a 210, y ya lo vuelvo a cambiar, porque cada 2 o 3 años el index lo cambia. Entonces, ahora a este año lo pongo como año base y le pongo índice 100. ¿Sí? Así es la dinámica de esto de los índices. Entonces, el ejercicio lo que me dice, lo que tengo que calcular es cómo hubiera crecido el índice si yo seguía con el 9500, o sea, tengo que sacar estos 3 valores, y cómo hubieran sido los índices antiguos si yo empiezo este año con el 100, cómo hubieran sido los anteriores. ¿Sí? Eso lo tengo que calcular. ¿Cómo lo calculo? Una regla de 3 simple, ¿sí? Teniendo siempre como base esta fila del año K, este cambio de índice. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que calcular este casillero, ¿sí? Bien, la regla de 3 simple la hago con los 2 valores del año K, siempre, para calcular cualquier casillero, y con estos 2 valores de esta fila, ¿no? Entonces la regla de 3 sería 100 por 100 dividido 9500. Y ahí me da el 1,05. Para esto lo mismo, regla de 3, ¿qué hago? 120 por 100 dividido 9500. Para este también, 8300 por 100 dividido 9500. Bueno, todo por 100 dividido 9500, ¿no? Con esa regla de 3 me da todos estos valores que serían los índices anteriores si yo al año K le pongo 100.
Ahora, si yo quiero saber los índices que, cómo hubieran sido si seguía con el 9500. Entonces también hago una regla de 3. Fíjense, la regla de 3 sería 135 por 9500 dividido 100. Y ahora es al revés. Si calculo este también, 180 por 9500 dividido 100. Y si calculo el otro, 210 por 9500 dividido 100. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se calcula cada uno de estos casilleros que son anaranjados? ¿Claro? Sí, profe. Ahí me perdí. ¿De dónde sacaste el 135, el 180 y 120? Sé que hiciste 135 por 9500 dividido 100. Pero ¿de dónde salió el 135? Los casilleros que están en blanco son datos del problema. Ya vienen como datos. Ah, ok. Los que hay que calcular son los que están en naranjita. ¿Sí? Eso es lo que hay que calcular. Estos tres y estos que están acá. Lo otro ya todo viene con el problema. ¿Entiendes? Sí, sí. Ok. Sigamos. Bueno, vamos a ver amalgama de índices, ¿sí? Para indexar se utilizan dos o más índices. Esto significa crear un índice ficticio a partir de los dos anteriores. Entonces, si yo tengo dos índices o más de ciertos periodos o ciertos años, lo que voy a hacer es crear un índice ficticio, ¿sí? Amalgamando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los promedios. Si yo promedio todos los índices que tengo, me va a dar como dato un promedio, entonces me va a dar más o menos por dónde van a rondar los índices, ¿sí? Por qué valor. ¿Sí? Este dato que me da bueno, me da un dato, ¿sí? Característico, pero ese índice amalgamado, este promedio, ¿sí? Es un índice ficticio, yo no lo voy a usar para ningún cálculo futuro, ¿sí? Es nada más a nivel informativo, más o menos saber el promedio de los índices que tengo. A ese promedio se lo llama índice amalgamado. Bueno, ¿qué tipo de promedios existen? Bueno, ahí está. El índice amalgamado, el primero, se calcula con el promedio aritmético. El promedio aritmético es el común, el promedio que hacemos todos, ¿sí? Como la media aritmética que vemos en probabilidad estadística, en las otras unidades. Que es, sumo la cantidad de índices y lo divido, sumo los índices y lo divido por la cantidad, ¿no? Como sumo dos índices lo divido por dos, cuando sumo tres índices lo divido por tres, bueno, así. La segunda manera de calcularlo puede ser por el promedio geométrico. El promedio geométrico se hace la raíz cuadrada de la multiplicación de los índices. ¿Sí? Si yo tengo dos índices, se hace la raíz cuadrada. Si yo tengo tres índices, se hace la raíz cúbica. Si tengo cuatro índices, la raíz cuarta, y así. Entonces tengo el aritmético y tengo el geométrico. Y de otra forma es en forma ponderada. ¿En qué consiste? En todo caso, la sumatoria de todos los índices por W. W es la ponderación o el peso que tiene cada índice. ¿Sí? Y la sumatoria de todas las ponderaciones siempre tiene que dar 1. ¿Sí? Porque la ponderación W, que es el peso, una proporción, una probabilidad. Es 0, algo. ¿Sí? Es el peso que tiene cada índice en un conjunto. ¿Bien? Hay uno que tiene más peso que otro, un índice que tiene más peso que otro. Entonces todos esos pesos, si los sumo, va a dar uno que es la máxima probabilidad, como vimos siempre. Entonces tengo tres maneras de hallar el índice amalgamado. Por aritmético, por geométrico y de forma ponderada. Uno es más preciso que el otro. ¿Sí? El ponderado es el más preciso, el geométrico que le sigue y el normal, el aritmético, es el menos preciso. Pero bueno, rondan todos por ahí igual. Todos parecidos. Entonces, un ejercicio de esto sería esto que está acá. Amalgama, fusión de índices, ¿no? Entonces yo les doy como dato que
primero, ¿no? Partamos por acá. Yo le doy como dato esto. Los años, 2010, 2011, 2012, 2013, y los índices de cada artículo. Está el producto A, y el producto B y el producto C. ¿Bien? Entonces, el producto A en el 2010 tenía un índice de 200. El producto B en el 2010 tenía un índice de 120. Y el producto C en el 2010 tenía un índice de 750. Y así cada uno. Y después lo que les doy es la ponderación o el peso del producto A. El producto A tiene un peso de 0,3. El producto B de 0,2 y el producto C de 0,5. El producto C es el que más peso tiene, el que más valor tiene. Entonces, teniendo estos tres datos, más todo esto, ya puedo empezar a amalgamar el índice. ¿Sí? Que ahora vemos cómo lo hacemos. Hasta acá, vamos, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Sí, hasta ahí sí. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos para amalgamar el índice? Bueno, primer paso. Tengo que llevar todos los índices a que tengan la misma base. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la regla de 3 que hicimos en el ejercicio anterior. Primero, tomo el 2010, o sea, el primer año, como año base. ¿Sí? Entonces, si lo tomo como año base, los primeros índices van a ser todos 100. ¿Sí? Bueno, entonces, los otros índices son todos estos, ¿sí? Que los voy a encontrar, los voy a calcular haciendo la regla de 3 simple, ¿sí? Que hicimos antes. Por ejemplo, el 107, ¿cómo lo sacamos? Bueno, hicimos 214 por 100 dividido 200. ¿Sí? ¿Sí? Todo hablando del artículo A. ¿Cómo saco el 130? Bueno, igual, 260 por 100 dividido 200. ¿Sí? Todo regla de 3. ¿Cómo saco el 145? 290 por 100 dividido 200. ¿Bien? Lo mismo con el artículo B. Regla de 3. 132 por 100 dividido 120. Y lo mismo con el artículo C. Regla de 3. 840 por 100 dividido 750. ¿Bien? Y ahí tengo ya todos los valores con el cambio de base. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Este paso. Sí, 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 sí. Bien. Ahí, profe, quiere decir que el primer índice del 2010, perdón, el del 2011, el primero, que es el año base de cada uno de los productos. Sí. ¿Este o este? Claro, ahí. El 100 se lo adjudico a todos porque tomo el 2010 como base. Ya se lo cambio. Sí, Y los otros los calculo con la regla de 3. El 107 lo calculo haciendo este 214 por 100 dividido 200. Y ahí me da el 107. Hago una regla de 3 con estos dos y estos dos. ¿Sí? Con todo sí. lo que es el artículo A. Pero ¿Bien? siempre usando el 100, que es el año base. Siempre usando el 100, exactamente. Sí, sí, sí. Siempre usando el 100. Bueno, así yo necesito llevar toda la misma base para poder amalgamar. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hago? Bueno, como decía la fórmula, era la sumatoria de cada índice multiplicado por su ponderación, por su peso, por W. Entonces, fíjense, por ejemplo, el 100 era 100 por 0,3 más 100 por 0,2 más 100 por 0,5. Acá también. 107 por 0,3, 110 por 0,2, 112 por 0,5. ¿Bien? Bueno, cada uno hago lo mismo y me termina dando estos promedios. En el primero me dio 100, 110,1, 127 y 153,5. Fíjense, si ustedes ven los valores, el promedio está bien, ¿no? Está entre esos valores, ¿no? Está entre medio de esto. Acá en un costadito, estos números que están acá, hice para experimentar, hice el promedio aritmético. ¿Sí? Fíjense que hice la suma de estos 3 dividido 3, la suma de estos 3 dividido 3, bueno, acá está la aritmética.
Fíjense que más o menos ha parecido. Los dos 100 obviamente dieron igual. Los 227 también. Estos están muy cercanos y estos ya varía un poquito más, pero están por ahí. Bien que los promedios son más o menos parecidos a lo que hay. ¿Sí? Pero bueno, si yo tengo los datos de W, lo hago de esta forma ponderada. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, entonces, seguimos. Este es el ejercicio que les mostré recién. Vamos con él. Bueno, esto de principales índices, antes de leerlo, vamos a leer el apartado este. Bien, que al final lo del año de traslape no se les leí. Vieron que antes, en el cambio de base, dijimos que en un momento el índice se hace muy grande, ¿no? Y ese mismo año yo lo cambio. Lo hago base a ese año y le pongo índice 100, ¿no? Y dijimos que llegó a 9500 y lo cambié a 100 porque ya era muy grande. Bueno, eso es el año del traslape. Miren, es el año en el cual conviven un índice viejo y uno nuevo. ¿Sí? Por eso yo lo cambié del 2009, perdón, de 9500 a 100 en el mismo año. Entonces los dos conviven en el mismo año. Entonces conviven un índice viejo y un índice nuevo, donde en un mes determinado al índice de ese trimestre lo convertís en 100. Y vas hacia atrás con una regla de 3 para ver cómo hubiera sido y hacia adelante con el nuevo. Es lo que hicimos en el ejercicio anterior a la amalgama de índices. ¿Sí? Fuimos para atrás y para adelante, haciendo regla de 3. Y estos años de traslape duran unos 2 o 3 años, que es lo que les dije antes. Cada 2 o 3 años el periodo base, el año base hay que cambiarlo, ¿sí? Para que mantenga la continuidad histórica, ¿bien? Para que tenga precisión, ¿sí? Bueno, ¿esto se entiende? Es lo mismo que hablamos antes. ¿Está claro el año de traslape? Como un año de transición, se diría, ¿no? Sí, perfecto, profe. Bien. Después, estos principales índices que estamos por empezar a ver en el PowerPoint, ¿sí? Se dividen en dos, o en tres, perdón. ¿Sí? Están los índices simples o relativos y los índices agregativos, simples o sin ponderar, o los compuestos o ponderados. Bueno, los índices simples o relativos y agregativos simples o sin ponderar no los vamos a analizar. ¿Por qué? Bueno, acá dice, no los profundizamos ya que tienen solo en cuenta un producto o bien, y no una canasta, que es como lo calcula el INDEC. O sea, estos índices solamente calcula el índice de un producto solo en específico, ¿sí? Y en realidad el INDEC lo que calcula siempre es el índice de una canasta, un conjunto de bienes y de productos, ¿sí? No solamente de un índice en específico. Ese no me sirven estos tipos de índices. Entonces, no tienen en cuenta el peso de cada producto dentro de ese mismo conjunto. Por eso nos centramos en los agregativos compuestos o ponderados, que es el que sí tienen en cuenta el conjunto de bienes, la canasta. Entonces solamente vamos a ver los agregativos compuestos o ponderados, ¿sí? Que son los que tienen en cuenta una canasta de bienes. En cambio los simples no. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Estamos bien con eso? Perfecto. Bien. Ahora, en los índices agregativos compuestos o ponderados hay tres. ¿Sí? Está el índice de las Peires, ¿sí? Que las Peires creó una fórmula que tiene críticas, ¿sí? Y después apareció el índice de Paschen,
que quiso mejorar el de las Peires, pero también tuvo sus críticas. Entonces apareció un tercer índice, que es el ideal de Fisher, que mejoró los aspectos de estos dos índices, y fue más vivo, y tuvo el mejor índice, ¿sí? Fue el que menos críticas tuvo. Entonces, los compuestos son tres. El ideal de Fisher es la combinación de los dos anteriores, o sea, es la combinación de las Peires y Pascal, como para eliminar las críticas que tienen ambos, ¿sí? Entonces Fisher combinó las Peires y Pascal para eliminar las críticas que tienen. Fisher es como un referente para darse cuenta cuál de los otros dos, o sea, las Peires y Pascal, subestima o sobreestima los precios o cantidades. Por lo general, uno queda por encima y el otro por debajo. ¿Qué quiere decir esto? Fisher hace un estilo de promedio con el índice de Spassky de las Peires, por eso usa los dos. ¿Sí? Entonces, como hace un estilo de promedio, Fisher va a quedar entre medio de los dos valores de Spassky y las Peires. Entonces, uno va a ser más alto y el otro más bajo. Bueno, el índice que sea más alto, ¿sí?, va a sobreestimar, y el que sea más bajo va a subestimar. ¿Sí? Después lo vamos a ver en el ejercicio. ¿Se entiende cuáles son los tres y de qué trata? ¿Estamos? Sí, sí. Bien, entonces yendo al PowerPoint, acá les dice cuáles son cada uno, o sea, los simples o relativos, que son los que no vamos a ver, tienen tres, ¿sí?, que están profundizados en los archivos Word, pero no vienen al caso en el trabajo práctico. Los simples o relativos son razón de dos valores, razón de dos promedios, razón de dos promedios de otro medio, un aritmético y el otro promedio. Este es el simple o relativo. El agregado se divide en dos. El agregado simple o sin ponderar, que tiene tres hijos. El método aritmético simple, que es el de Carli, el de promedio de relativos, que es el de Dutor, y el de Hegel. Esto tampoco lo vamos a ver, pero está profundizado en el lugar. Ahora, el agregado compuesto ponderado sí lo vamos a ver, que es el de las Peires, Paske, el ideal de Fisher y otros índices, ¿sí? Entonces estos tres los vamos a profundizar en las últimas líneas. Veamos. Índice agregativo compuesto ponderado. En un índice de precio, las ponderaciones son las cantidades consumidas de cada producto que lo integra. En una de cantidades, las ponderaciones son los precios de cada producto. Entonces, para calcular el índice de las Peires tiene esta fórmula. Fíjense que acá dice PT, QO, PO y QO. PT, o sea, P mayormente lo vamos a utilizar para precios, mayormente, salvo uno que otro ejercicio. Y QO lo vamos a usar, o sea, las Q para cantidades. Las P para precios, las Q para cantidades. Entonces, cuando dice la T, cuando está la T, ¿sí?, es porque es el actual, ¿sí?, el precio actual en este caso. Y cuando está la O, es que es el inicial, el viejo. Entonces, las Peires utiliza el precio actual y las cantidades iniciales, ¿sí? Entonces, esta sería la fórmula original. Después, si se realiza una sencilla operatoria, las Peires se puede calcular de otra manera, utilizando W, que era la ponderación o peso, ¿sí? Se puede calcular de esa manera. Bueno, ¿cómo va a ser este cálculo? Se puede calcular como la sumatoria de los precios actuales sobre las cantidades iniciales, por el valor de W, que es la ponderación o el peso. Pero ¿cómo se calcula W? Bueno, W se calcula haciendo el precio inicial por la cantidad inicial sobre la sumatoria del precio inicial por la cantidad inicial, ¿sí?
Y acá dice que W es la ponderación fija, donde no se modifican en el tiempo por estar los precios y cantidades referidos al periodo base. Entonces, para calcular las pairs tengo que usar esta fórmula, ¿sí? Tengo que tener un producto, tengo que tener los precios y las cantidades que se vendieron, y en base a esos datos yo puedo sacar el índice de las pairs. Ahora lo vamos a ver en un ejercicio. Les muestro las otras dos fórmulas para que lo veamos directo en el ejercicio y sea más fácil. Está el índice de Paschen, que es igual la fórmula de las pairs, pero lo que cambia, si se fijan bien, es que no usa las cantidades iniciales como las pairs, usa las cantidades actuales, ¿sí? Usa QT, QT, ¿sí? Que son las actuales. Eso es lo que cambia. Las pairs utilizaban las iniciales, Paschen las actuales. Y el ideal de Fisher, que yo les dije que hizo un promedio geométrico entre los dos índices. Entonces, para calcular Fisher hay que hacer la raíz cuadrada entre el índice de las pairs y el índice de Paschen, ¿sí? Y acá dice, es el promedio geométrico del índice de las pairs y de Paschen para evitar los defectos característicos. Bueno, sacando que ahora voy a dar un ejercicio y se va a entender mejor. ¿Está claro a lo que vamos? ¿Cómo se calcula cada uno? ¿Vamos al ejercicio? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, hay un ejercicio en uno de los Word, que es el ejercicio 19. Está por acá. Acá. El ejercicio 19 dice, se tiene una serie de datos respecto a cantidad y tipos de accidentes de trabajo ocurridos en una empresa durante 2003 al 2006 y promedios de días perdidos, ¿sí? Entonces acá les da como el cuadro de datos. Hay que construir un índice de las pairs que muestre la evolución de los accidentes de trabajo en el tiempo con base 2003. Entonces, fíjense, a mí me dio como dato el ejercicio todo esto. Entonces, los accidentes que hubo en la empresa, hubo heridas, hubo contusiones, hubo traumatismos, torceduras y esguinces, fracturas, objetos en la visión, quemaduras y otros. ¿Sí? Bueno, los días perdidos de cada uno de esos empleados por estos accidentes fueron el promedio de días, ¿no? Por heridas perdían 6 días de trabajo. Por contusiones perdían 3 días. Por traumatismo 5, por torceduras 2, por fracturas 15, por objetos en visión 2, por quemaduras 10 y por otros 3. Estos son los días que perdían de laburo. Y acá dice que en el 2003 hubo 80 heridas. En el 2014 hubo 74 heridas. En el 2004, perdón. En el 2005, 81 heridas. Y en el 2006, 76 heridas. ¿Sí? Y así con cada accidente, ¿no? Bueno, como verán, del 2003 al 2004 bajó, después en el 2005 subió y después volvió a bajar. ¿Sí? Acá se ve un claro aumento y disminución de heridas, o sea que ya más o menos se imaginan cómo van a ser los índices. Pero yo tengo que tener en cuenta todos los accidentes, tengo que tener en cuenta todo esto. Y a partir de toda esta canasta de accidentes, ¿sí? Ver qué índice de las pairs hay, ¿sí? O sea, hay que sacar el índice de accidentes de la empresa, ¿sí? En cada año. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, seguimos la fórmula. Para las pairs, vamos a calcular W, ¿sí? Que era la ponderación. ¿Cómo lo calculamos? Miren. W se calculaba haciendo PO por QO sobre la sumatoria de PO por QO. Bueno, vamos a calcular PO por QO. El ejercicio AP le puso a la cantidad de heridas por año.
PO sería la del 2003 y PT la de 2004, después la de 2005 y después la de 2006. Y QO le puso a los promedios de días perdidos. Entonces yo tengo que hacer PO por QO. O sea, tengo que multiplicar estas dos columnas. ¿Sí? Fíjense, este es el primer valor, piso 6 por 80, ahí tengo las heridas. ¿Sí? Esta sería la cantidad de días perdidos en total, ¿no? Si cuento todas las heridas. Después, para sacar ese multiplico estos dos, para sacar este multiplico estos dos, bueno, y así. Si yo hago todo esto, lo sumo, me da 1720, ¿sí? Que sería la sumatoria de PO por QO. Entonces, ¿cómo se calculaba W? Haciendo PO por QO sobre la sumatoria. O sea que para calcular W, yo tengo que hacer cada uno de estos dividido la sumatoria, que es 1720. Miren, es 480 dividido 1720, 324 sobre 1720, bueno, y así. Ahí me va dando todos los W, o sea, el peso o la ponderación que tiene cada accidente. Si yo sumo todas las ponderaciones, me tiene que dar 1. Eso puede servir como verificación que lo están haciendo bien. Todo tiene que dar 1, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? ¿Cómo calculamos W? En la fórmula no dice por 100. No, buena pregunta esa, que también lo hablamos en el otro curso. El por cien este no debería estar acá, ¿sí? Porque la ponderación a mí me sirve como proporción, ¿no? O sea, teniendo el dato con coma, 0, algo. Si yo lo multiplico por 100, lo tendría como porcentaje. Entonces yo la W lo necesito como proporción. Este por 100 debería estar al final de todo, cuando calculamos el índice de las Peires al final de todo, no ahora. Porque eso lo pueden sacar o tachar. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. ¿Puedes poner un toque a la fórmula para ver cómo era? En el Excel, Claro, en Excel, sí. de W o de... Sí, De W, ¿no? W, W. Sí, Ahí está. Es el valor de PO por QO dividido la sumatoria final. listo, gracias. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular el índice de las Peires en cada año, ¿no? Entonces, ¿cómo era la forma de las Peires, la chiquitita esta? Era la sumatoria del precio, no, o sea, de PT sobre QO por su ponderación. Entonces, vamos a hacerlo primero con el 2004. ¿Sí? Entonces hago P del 2000, PT del 2004, ¿sí? Que sería 74, dividido PO, ¿está bien acá? No, pará. ¿Qué puse? Dividido PO, que sería del 2003, sobre, perdón, la ponderación, ¿no? Como está acá está la fórmula, acá arriba. ¿Sí? P del 2004 sobre PO, que sería del 2003, por la ponderación. ¿Sí? Esta es la formulita para el índice de las fake. Bueno, después con cada una hago lo mismo, ¿no? Acá también hago eh, 110, que sería PT en el 2004, sobre 108, que sería PO en el 2003, por su ponderación. ¿Sí? Y así cada uno. ¿Bien? Es como el actual sobre el viejo, sobre el inicial, por la ponderación. Bueno, y ahí saco cada uno. Y a esto le tengo que hacer la sumatoria, que me da esto. ¿Sí? 0,99 y pico. Y si lo multiplico por 100, como tiene la fórmula, me da el índice de las Peires en porcentaje, que sería un índice de 99. ¿Bien? Ahí tengo el índice de accidentes en el 2004 según las Peires. ¿Bien? Entonces bajó. En el 2003, como es el año base, tiene un índice de 100. ¿Bien? Entonces, como en el 2004 tiene un índice de 99,
bajaron los accidentes en la empresa. ¿Sí? Bueno, de la misma manera se calcula en el 2005 y en el 2006, ¿sí? Teniendo en cuenta las otras columnas. Y fíjense que en el 2005 el índice se fue a 101, casi 102, entonces subieron la cantidad de accidentes, y en el 2006 bajaron, porque se fue a 97. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se calcularon los índices de las Peires? Ok. ¿Está claro eso? Sí. Bueno, y el último ejercicio que vamos a ver, que es el 15, que también está en el Word, ¿sí? Lo voy a presentar acá. Ya está. Se estudió en 2012 la familia tipo en promedio. Se estudió que en 2012 la familia tipo en promedio adquiere un TV LCD 32 pulgadas cada 8 años. O sea, obtiene uno cada 8 años. ¿Sí? Entonces fíjense que acá los artículos son televisor, entrada de cine, de fútbol y de teatro. PO, que es el precio en el 2012, ¿sí? El precio base, es de 3.000. Y la cantidad en el 2012, fíjense que pusieron un octavo. ¿Por qué un octavo? Porque se obtiene un televisor cada 8 años. ¿Sí? O sea que anualmente sería un octavo. Después sigue que en un año hay 3 entradas para cine, 8 para fútbol y 2 para teatro. Que es lo que dice acá. 13 para cine, 8 para fútbol, 2 para teatro. Después, mientras que en el 2014, lo compara con el 2014, un televisor se adquiere cada 10 años. O sea que tiene uno cada 10 años. Entonces en el 2014 le pone un décimo. ¿Sí? Es un décimo la cantidad por año. En promedio, ¿sí? En el 2014 sacan 11 entradas al cine, 8 en fútbol y una entrada y media en teatro. ¿Sí? Es un promedio, por eso digo 1,5. ¿Sí? En promedio se vende una entrada y media. Bueno, estos serían los precios y cantidades en el 2012 y en el 2014. Y lo que pide es calcular los tres índices, Caspeire, Pache y Fisher. Entonces, como dato, nos daba todo esto, ¿no? Recién. ¿Sí? Entonces tenemos los precios iniciales en el 2012, los precios, las cantidades iniciales en el 2012, los precios actuales y las cantidades actuales en el 2014. Entonces, yo tengo que hallar el índice de las Peires, Paz y Fisher en el 2014 para saber si aumentó o no. ¿Bien? Bueno, como verán, en todos los precios aumentaron, ¿no? Así que va a haber un índice superior. Entonces, lo más fácil cuando les pide los tres índices es calcular todas las multiplicaciones posibles. O sea, PT por QO, PO por QO, PT por QT y PO por QT. ¿Sí? Porque en las Peires vamos a usar dos de estas, según la fórmula, y en Pache vamos a usar las otras dos, según la fórmula. Entonces les conviene sacar todo acá. Entonces fíjense, PT por QO sería 4.500 por 0,125. PO por QO sería 3.000 por 0,125. PT por QT sería 4.500 por 0,1. PO por QT sería 3.000 por 0,1. ¿Bien? Bueno, y así con cada fila voy calculando. Al final de todo, hago la sumatoria de cada columna. Pues acuérdense que las fórmulas de las Peires y Paches era la sumatoria de algo dividido la sumatoria de otra cosa. Entonces, ¿cómo era la fórmula de las Peires? Era la sumatoria de PT por QO sobre la sumatoria de PO por QO.
Y a esa división lo multiplico por 100 para tener el índice en porcentaje. Esa era la fórmula que hice en el PowerPoint. Sí, tal cual. Y me da un índice de 249,10. Está recontra subido porque el año base tiene índice 100. Hay que subir. Bueno, después tengo el índice de Paschen, que se calcula dividiendo la sumatoria de PT por QT sobre la sumatoria de PO por QT. Y a eso lo multiplico por 100 para que me dé el índice en porcentaje. Y me da 246,76. ¿Sí? Me da, fíjense, un poquito menos que las Peires. ¿Bien? Son cercanos, pero un poco menos. Y Fisher lo que hizo es hacer la raíz cuadrada de la multiplicación entre esos dos índices. ¿Sí? Y ahí sería el ideal de Fisher, sería el mejor índice, ¿no? Que es de 247,93. Entonces fíjense que como Fisher hace un promedio, uno va a estar por encima de Fisher y el otro por debajo. Entonces las Peires se pasa de Fisher, entonces va a sobreestimar. Y Pache tiene menos que Fisher, entonces va a subestimar. ¿Sí? Y ahí calculamos los tres índices del 2014 según cada uno. ¿Se entendió? ¿Está claro? Sí, profe, ¿cómo hizo ahí la primera? La Fisher, no. La primera es la Las Peires la Peire. Era la sumatoria de de PT por QO sobre la sumatoria de PO por QO. Son estos dos datos de acá. sí. Y a eso lo multiplico por 100. Que es lo que está en el Power, ¿no? Es esto de acá, ¿ves? Acá. La sumatoria de PT por QO sobre PO por QO. Por 100. Es lo que está acá. Y Pache es lo mismo, pero en vez de usar QO, usa QT. ¿Sí? Ok. La fórmula que ¿estamos? ¿Estamos? ¿Los demás todo bien? ¿Entiendes? Bueno, seguimos entonces. Bueno, ahí terminaría la parte de ejercicios. Nos queda leer esto y estamos. Pasos para la construcción de un número índice. Bueno, esto es como crean un número índice de la index, por ejemplo. Primero, determinan los artículos que se incluirán y la estructura de divisiones e ítems. O sea, primero ven qué productos, ¿sí? Qué canasta de productos van a analizar, ¿no? Y bueno, los dividen por rubros, ¿sí? Por ejemplo. Después, se eligen los productos más representativos en cuanto a marcas, precios y calidad. Después se especifican los rubros y subrubros en que se agrupan los artículos. Luego, determinamos el año base, ¿sí? El primer año que voy a analizar, siempre teniendo en cuenta que haya como máximo 2 o 3 años de diferencia. ¿Sí? En general se busca que sea el más normal, por eso que les digo, que no sea muy lejano. Se especifica la fórmula a usar, que vamos a usar las Peires, Paste, Fisher o qué. En el caso del índice de las Peires, primero se elaboran las ponderaciones, o sea, primero calculamos W. Después obtenemos los valores de precios y cantidades de esos artículos, de esos productos, ¿sí? Obtenemos la lista de precios y cantidades. Y al tener eso, elaboramos el programa de carga de datos. Entonces armo un Excel, ¿sí?
pongo los años a analizar, pongo todos los precios y cantidades en la lista que tengo y empiezo a sistematizar lo que les expliqué. ¿Sí? Empiezo a multiplicar todos los PQ por todos los PO, por QO, por PT, por CT. Hago las sumatorias, hago las divisiones y calculo el índice, que es las PEIRE, FAS, cuchillo. Entonces, eso sería elaborar el programa de carga de datos. Lo hago en la compu y está sistematizado, ¿sí? Con un montón de productos, infinidades de productos. Y por último, relevo en cada periodo los datos actuales. O sea, cada año que pasa pongo los nuevos datos y el mismo Excel me va renovando los resultados, los índices. Y así cada año, cada periodo. Bien, de esta manera, siguiendo este paso a paso, puedo crear un índice. ¿Entiendes? ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, esto sería todo, ¿sí? Por acá la última filmina está el ejercicio 19 que vimos antes, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda con lo visto hoy? No, No, profe. No, profe, lo único yo tengo una duda. Cuando hiciste mi trabajo práctico, si no me equivoco, había una parte que era como múltiple choice, ¿puede ser? Sí. Esa parte, digamos, una vez que uno entra, ¿tiene que hacerlo todo de corrido o tiene tipo, puedo entrar y salir? No, podés entrar y salir las veces que quieras, todo Ah, el tiempo buenísimo. que quieras. Genial. Listo, eso era, profe. Sí, el trabajo va a ser lo siguiente. Yo mañana por la tarde recién les voy a estar subiendo el trabajo al campo, ¿sí? Les subo un link. Ustedes entran al link y van a ver un formulario Google, ¿sí? En ese formulario pueden entrar las veces que quieran, ¿sí? O llenarlo y después lo vuelven a llenar otro día, ¿sí? Eso indistinto, ¿bien? Eh, Van a tener al principio, va a decir, bueno, título, trabajo práctico, tal. Abajo va a decir la fecha de entrega y el horario máximo que tienen, que va a ser hasta el jueves que viene a las 3 de la tarde. El jueves que viene, que va a ser 27, hasta el 27 a las 3 de la tarde tienen como máximo para entregar. Obviamente lo pueden entregar antes. ¿Sí? Eso va a estar todo anotado ahí en el trabajito, en el formulario. Después empiezan, más o menos, son 5 preguntas de teoría, tanto de series como de índice. En total son 5. Y son todas múltiples choice. Tienen que elegir ahí la opción correcta. O varias opciones. ¿Sí? Pues ahí van a ir bien. Ahí tildan la opción correcta y después de eso viene la parte práctica. Que yo les pongo el enunciado y la foto con los datos. Y abajo de cada ejercicio hay un botoncito que dice subir archivo. Ahí suben el Excel de cada ejercicio. ¿Bien? Y al final de todo dice enviar. Ahí ponen enviar y directamente ya me llega a mí. ¿Sí? Y ya está. Es todo más automático. ¿Entiendes? Sí, o sea que nosotros podemos poner, cargar primero la parte de práctica, cerrar y después hacer la teórica, así, como querramos. Sí. No estoy seguro si cuando hacen la parte práctica después se borra y lo tienen que volver a poner. Yo diría que hagan Ah, ok. toda la parte práctica, ¿sí? Y cuando ya tengan toda la práctica suben todos los archivos, contestan rápido la teoría y ya está. ¿Bien? Listo, bárbaro. Gracias. Pero sí lo pueden abrir la cantidad de veces que quieran, todo lo que quieran. Lo que no sé es que si lo cierran y lo vuelven a abrir, yo creo que sí se guarda porque tiene ese es un estilo como Drive. Pero por las dudas, no sé, prueben si quieren, pero por las dudas no se ríen. ¿Vamos? ¿Alguna duda? Buenísimo, gracias. ¿Está todo claro?
Sí, sí, clarísimo.